Por favor. Su voz se quebró en la oscuridad, apenas más alta que el viento que aullaba en las llanuras de Montana. Por favor, el bebé está llegando. Cole Brennan se quedó paralizado con la mano en la puerta del granero, con todos sus instintos gritándole que fingiera no haber oído nada. La luz de la linterna iluminaba a la mujer desplomada contra el poste de la valla, con el vestido empapado por la lluvia y algo más, el rostro retorcido por el dolor, una mano agarrándose el vientre hinchado y la otra agarrándose a la madera desgastada, como si fuera lo único que la mantenía en pie. A lo largo de los años, había visto a mucha gente desesperada en su puerta, vagabundos en busca de trabajo, viudas que necesitaban refugio, hombres que huían de la ley. Los había rechazado a todos porque involucrarse significaba dolor, y Cole Brennan ya había soportado suficiente dolor como para 3 vidas. Pero esto, otra contracción la sacudió y ella dejó escapar un gemido que le recordó demasiado a la noche en que su propia esposa había estado de parto durante 18 horas antes de que la fiebre se los llevara a ambos, a ella y al hijo que nunca había podido tener en brazos. Señor, no puedo. Las rodillas de la mujer se doblaron. No llegaré al pueblo. Cole apretó la mandíbula con tanta fuerza que le dolieron los dientes. El pueblo estaba a 12 millas, atravesando puertos de montaña que matarían a un caballo sano con este tiempo, y mucho más a una mujer en pleno parto. La comadrona más cercana vivía aún más lejos, y el doctor Pearson llevaba 2 meses muerto sin que lo hubieran sustituido. Los ojos de la mujer se encontraron con los suyos, grises como nubes de tormenta, llenos de terror y de algo más. Determinación, el tipo de voluntad obstinada que mantiene a una persona respirando cuando cualquier alma sensata se rendiría. Me llamo Elizabeth, susurró. Elizabeth Hartford. Soy... Otra contracción le robó las palabras. Cole recorrió la distancia que los separaba en 4 largas zancadas y la cogió antes de que cayera al barro. Pesaba muy poco a pesar del niño que llevaba en su vientre, y cuando la levantó, sintió el violento temblor de su cuerpo luchando por traer una nueva vida a este mundo implacable. Te tengo, se oyó decir con palabras que le resultaban extrañas tras años de silencio. Abrió de una patada la puerta de su cabaña y la llevó dentro, sabiendo ya que lo que ocurriera en las próximas horas lo cambiaría todo. El bebé iba a nacer, estuviera él preparado o no. Antes de embarcarnos juntos en este increíble viaje, tengo un pequeño favor que pedirles. Suscríbanse a mi canal, denle un me gusta a este video, no les cuesta nada, pero para mí significa mucho. Y cuéntenme en los comentarios desde qué rincón del mundo lo están viendo. Tu apoyo realmente marca la diferencia. La mujer que tenía en brazos se estaba muriendo. Cole lo supo en cuanto la acostó en la cama y vio la sangre. No era la sangre normal que acompaña al parto, sino una cantidad excesiva que empapaba su vestido con manchas oscuras que se extendían, lo que significaba que algo había salido terriblemente mal. Su rostro había adquirido una palidez cerosa, sus labios estaban casi azules y entre contracciones, su respiración era entrecortada y le sacudía el pecho. Elizabeth le agarró la mano, obligándola a fijar la mirada en su rostro. ¿Cuánto tiempo llevas de parto? Desde el amanecer. Su voz temblaba. Caminé mucho. Pensé que podría llegar a la misión, pero 12 horas, sola, caminando por la montaña mientras su cuerpo intentaba expulsar a un niño. Cole había asistido partos de potros y terneros. Había ayudado a una yegua en un parto de nalgas que casi los mata a ambos. Había cosido heridas de bala y colocado huesos rotos. Pero una mujer, un bebé, le temblaban las manos. Escúcheme. Se acercó a los pies de la cama, con años de instinto de emergencia superando al miedo. Necesito ver qué está pasando. Voy a comprobar. Hágalo. Sus dedos se aferraron a la manta que tenía debajo. Solo salve a mi bebé. Prométame que salvará a mi bebé. La súplica desesperada en su voz rompió algo en su pecho que había estado congelado durante 3 años. Encendió todas las linternas de la cabaña, hirvió agua y buscó la ropa de cama más limpia que tenía. Cuando la examinó, sus peores sospechas se confirmaron.
El bebé venía de nalgas. Ya se veía un pie diminuto y el cuerpo de Elizabeth se estaba desgarrando al intentar empujar a un niño que no podía nacer de esa manera. Tengo que girar al bebé, dijo Cole, manteniendo la voz firme a pesar de que el corazón le latía con fuerza contra las costillas. Va a doler más que cualquier cosa que haya sentido, pero si no lo hago, lo sé. Los ojos grises de Elizabeth se clavaron en los de él. Estuve casada con un médico antes de todo. Sé lo que significa venir de nalgas. Estuvo casada. Cole no preguntó. No había tiempo para historias ahora. Trabajó con manos que recordaban los gritos de su esposa, la sangre de su esposa, el silencio de su esposa. Pero esta mujer no era Catherine, y este bebé no era el hijo que había perdido. No podía salvarlos, pero tal vez, con la ayuda de Dios, tal vez podría salvar a estos desconocidos. La manipulación duró una eternidad, medida por los gritos entrecortados de Elizabeth y sus susurrados ánimos. Cuando por fin sintió que el bebé se movía, colocándose con la cabeza hacia abajo como lo había previsto la naturaleza, el alivio lo inundó con tanta intensidad que casi llora. Ahora, ordenó, empuje ahora. Elizabeth empujó con una fuerza que desafiaba su cuerpo destrozado, y Cole guió los diminutos hombros a través de un espacio imposible. El bebé se deslizó en sus manos, morado, silencioso, cubierto de sangre y vernix, y durante un terrible instante estuvo seguro de que estaba muerto. Luego le limpió la boca al bebé, y el primer llanto del bebé rasgó el aire de la medianoche como una trompeta anunciando la segunda venida. Una niña. La voz de Cole se quebró mientras envolvía al bebé que lloraba en ropa limpia. Tienes una hija. Colocó al bebé sobre el pecho de Elizabeth y observó cómo las manos temblorosas de la nueva madre acunaban la diminuta vida por la que ambos habían luchado para traer al mundo. Elizabeth seguía sangrando, seguía en peligro, pero en ese momento su rostro se transformó con una alegría tan pura que Cole tuvo que apartar la mirada. Grace, susurró Elizabeth. Se llama Grace. Afuera la tormenta había amainado y a través de la ventana de la cabaña, la primera luz del amanecer pintaba el cielo de Montana con tonos dorados y carmesí. Cole Brennan, que había vivido solo en silencio durante 3 años, se encontró escuchando los llantos de un bebé y la risa agotada de una mujer, y se preguntó qué demonios acababa de hacer. La mujer debería estar muerta. Cole observó su figura dormida con la evaluación clínica de alguien que había visto suficiente muerte como para reconocer su llegada. Había perdido demasiada sangre. Su fiebre subía y bajaba de forma peligrosa. 3 veces durante ese primer día había estado seguro de que había dejado de respirar, solo para descubrir que su pecho seguía subiendo y bajando con un ritmo superficial y obstinado. Elizabeth Hartford se negaba a morir. La bebé, Grace, dormía en un cajón que Cole había forrado con mantas, colocado lo suficientemente cerca de la estufa para que tuviera calor, pero no tanto como para que se acalorara. Era más pequeña que cualquier bebé que hubiera visto, probablemente nacida unas semanas antes de tiempo, con un mechón de pelo oscuro y unos ojos que parecían demasiado alertas para alguien tan nuevo en el mundo. Cada 2 horas, Elizabeth se despertaba lo justo para alimentar a su hija, y Cole se maravillaba de la determinación primitiva que arrastraba a una mujer semiconsciente desde el borde de la muerte para nutrir la vida que había creado. Al tercer día, la fiebre de Elizabeth finalmente bajó. Cole le estaba tomando el pulso cuando ella abrió los ojos por primera vez desde el parto, grises y claros, y lo miró directamente. «¿Sigues aquí?», susurró ella. «Es mi casa». Una leve sonrisa tocó sus labios agrietados. «Me refería a que no me dejaste morir en el granero». «Lo pensé», dijo Cole con sinceridad, retirando la mano. «Habría sido más fácil». «¿Por qué no lo hiciste?». No tenía una respuesta que tuviera sentido, así que cambió de tema. «Tienes que comer. Llevas 3 días sin tomar nada más que agua y la poca leche que puedes producir». «¿3 días?». Elizabeth intentó incorporarse, con el pánico reflejado en su rostro. «Grace, está bien. Le di agua azucarada cuando tú no podías. Tiene unos pulmones que despertarían a un muerto».
Cole se acercó al cajón y levantó con cuidado a la niña dormida. Compruébalo tú misma. Puso a Grace en brazos de su madre y observó cómo el rostro de Elizabeth se transformaba igual que en el momento del parto. Amor puro y sin complicaciones que le provocó un dolor en el pecho. Gracias, susurró Elizabeth. No sé, no sé cómo agradecerle por... No lo haga. La voz de Cole sonó más dura de lo que pretendía. No soy un buen hombre, señora Hartford. Hice lo que había que hacer, nada más. En cuanto esté lo suficientemente fuerte para viajar, la llevaré a la ciudad. Las señoras de la misión le encontrarán un lugar. La expresión de Elizabeth se cerró, y Cole reconoció esa mirada. Él mismo la había tenido muchas veces. La cara que pone alguien cuando calcula cuánta verdad puede permitirse compartir. No hay lugar para mí en la ciudad, dijo ella finalmente. Por eso intentaba llegar a la misión. La familia de mi marido, después de su muerte, dijeron que el bebé no era suyo. Dijeron que había deshonrado su nombre. Tienen influencia en Silver Creek. El juez, el sheriff, la oficina de tierras. Me quitarán a Grace si nos encuentran. El bebé es claramente tuyo. No me refiero a eso. Elizabeth apretó a Grace contra sí. Dirán que no soy apta. Una madre soltera sin medios de subsistencia. La entregarán a alguna familia respetable y nunca volveré a verla. Cole apretó la mandíbula. Había visto cómo sucedía antes. Familias poderosas reescribiendo la realidad para satisfacer sus propósitos. La ley retorciéndose para servir al dinero y la influencia. Hace 3 años había perdido su rancho en Texas por ese mismo tipo de robo legal, cuando el tío de su esposa decidió que un viudo afligido no estaba administrando la propiedad adecuadamente. ¿Cómo murió tu marido?, preguntó. De tifus, hace 8 meses. Elizabeth lo miró a los ojos. El bebé nació antes de tiempo porque llevaba semanas caminando, tratando de mantenerme alejada de los Hartford. Tienen hombres buscándome, hombres que no hacen preguntas, solo siguen órdenes. Afuera, un caballo relinchó en el corral de Cole y ambos se tensaron. Entonces Grace se movió contra el pecho de su madre, emitiendo pequeños gemidos que indicaban que pronto se despertaría con hambre. Y el momento pasó. Pero Cole se levantó, se acercó a la ventana y escudriñó el paisaje desierto con renovada cautela. Si Elizabeth Hartford tenía enemigos poderosos, entonces ayudarla acababa de convertirlos también en sus enemigos. El rancho de Cole Brennan, si es que se podía llamar rancho a 40 acres de tierra rebelde y 3 reses medio muertas, se encontraba en un valle tan remoto que los suministros llegaban cada 3 meses y nunca había visitantes. Ese aislamiento era exactamente lo que él quería cuando reclamó esta propiedad después de huir de Texas. No tener vecinos significaba no tener preguntas. No tener preguntas significaba no tener dolor. Ahora ese aislamiento se sentía como un blanco pintado en su espalda. «Háblame de esos hombres», dijo Cole, acomodándose en la silla junto a la cama, mientras Elizabeth amamantaba a Grace. «Los que te buscan». Elizabeth no apartó la mirada del rostro de su hija. Los Hartford emplean a un hombre llamado Pike. Era cazarrecompensas antes de que le dieran unos ingresos más estables. Tiene a otros 2 o 3 trabajando a sus órdenes. ¿Armados? Siempre. ¿Con la ley en el bolsillo? La familia Hartford prácticamente construyó Silver Creek. El juez Morrison les debe su campaña. El sheriff Dawes sirvió bajo las órdenes del padre de James Hartford en la guerra. La voz de Elizabeth transmitía la resignación de alguien que ya había perdido todas las batallas importantes. No soy nadie. Una maestra de Boston que se casó por encima de su clase social y pagó por ello. Cole asimiló esta información con la cuidadosa evaluación de alguien que planea una campaña. 4 hombres, tal vez 5, probablemente con experiencia, sin duda despiadados. Venían a por una mujer y un bebé recién nacido porque el orgullo y la reputación de la familia importaban más que la misericordia. Eso le repugnaba. También le enfurecía, y la ira era una emoción que Cole no se había permitido sentir en 3 años. Dijiste que tu marido era médico, insistió, buscando más detalles. Thomas. La expresión de Elizabeth se suavizó. Era amable.
demasiado amable para su familia. Me conoció cuando daba clases en una escuela cerca de su finca de verano. Sus padres me despreciaron desde el principio. Sangre irlandesa, educación católica, sin dote. Pero Thomas se casó conmigo de todos modos. Hay que ser valiente para desafiar a la familia de esa manera. Eso le costó la vida. Las palabras salieron con amargura. No directamente, pero después de casarnos, su padre le desheredó. Nos mudamos a un pequeño pueblo donde Thomas pudo establecer su consulta. Trabajó hasta el agotamiento tratando de demostrar que había tomado la decisión correcta. Cuando se produjo el brote de tifus, trató a todos los que acudieron a nuestra puerta. No durmió durante 4 días seguidos. Elizabeth hizo una pausa y colocó a Grace en su hombro para que eructara. La bebé obedeció con un sonido demasiado fuerte para algo tan pequeño, y a pesar de todo, Cole sintió que se le torcía la boca. Se contagió de uno de sus pacientes, continuó Elizabeth. Murió en una semana. Yo estaba embarazada de 5 meses. Su familia se presentó en el funeral con un abogado y unos papeles que decían que el bebé no podía ser de Thomas, que obviamente me había quedado embarazada después de su muerte para intentar reclamar el dinero de Hartford. Su risa sonó hueca, como si el dolor y las matemáticas funcionaran así. Querían al niño. Querían borrarme. Llevarse a Grace era solo el método. Elizabeth finalmente lo miró, y Cole vio acero bajo el agotamiento. Fui. Vendí todo lo que Thomas y yo habíamos construido. Compré billetes de tren con nombres falsos. Me mudé 3 veces en 4 meses. Pero Pike es bueno en su trabajo. Me encontró en Cheyenne. Me encontró de nuevo en Billings. He estado caminando desde la última ciudad porque no podía arriesgarme a ir en diligencia. Era demasiado fácil seguirme la pista. Embarazada de 9 meses. No tenía otra opción. Cole se levantó y volvió a acercarse a la ventana. El amanecer se extendía por las montañas, pintando los picos nevados con tonos rosados y dorados. Un país hermoso, un país duro, el tipo de lugar que mataba a las personas débiles y forjaba a los supervivientes para convertirlos en algo más fuerte. Elizabeth Hartford había atravesado este país embarazada. Había estado a punto de morir al dar a luz a su hija, y aún así había tenido fuerzas para amamantarla mientras planeaba su próximo paso. No era débil. «Puedes quedarte», se oyó decir Cole, «hasta que te recuperes, hasta que decidas qué hacer después». El silencio a sus espaldas se prolongó tanto que casi se dio la vuelta. «¿Por qué?» La voz de Elizabeth temblaba. «No me conoces, no me debes nada». Cole pensó en Catherine, en el hijo que nunca había tenido en brazos, en los 3 años que había pasado solo en este valle, convencido de que se merecía el aislamiento. «Quizá yo también esté cansado de huir», dijo. Afuera un cuervo graznó en el cielo matutino y en algún lugar lejano, un lobo le respondió. Elizabeth Hartford debería estar recuperándose, no fregando sus suelos. Cole la encontró al 4.º día del nacimiento de Grace, arrodillada con un cubo de agua jabonosa y un trapo, limpiando metódicamente 3 años de suciedad de soltero de las tablas de madera de la cabaña. «¿Qué demonios estás haciendo?» Ella levantó la vista, con el pelo recogido con un trozo de tela arrancado de su vestido estropeado y el rostro enrojecido por el esfuerzo. «Ganándome el sustento. Hace 3 días estuviste a punto de morir. Hace 4 días». Elizabeth escurrió el trapo y se lanzó a limpiar otra parte del suelo. «Y ahora no me estoy muriendo. Soy capaz de hacer las tareas domésticas básicas. Eres capaz de desangrarte si te desgarras algo». Cole cruzó la habitación y la levantó en volandas, ignorando sus protestas. «Grace necesita una madre más de lo que mi suelo necesita limpieza. Grace necesita una madre que no sea una carga». Elizabeth se apartó de él, tambaleándose ligeramente, pero manteniendo el equilibrio. «No seré caridad, señor Brennan. Yo pago mis deudas». «Nadie ha dicho nada sobre...» «Yo sí». Sus ojos grises brillaron con algo feroz. «He estado indefensa y dependiente toda mi vida adulta. Primero de mi padre, luego de Thomas, luego de la misericordia de extraños que en su mayoría no tenían ninguna para compartir. No volveré a hacerlo».
Cole reconoció ese tipo de orgullo. Él mismo lo había sentido después de la muerte de Catherine, cuando los vecinos bien intencionados le traían guisos y le ofrecían su simpatía, y lo miraban como si fuera algo roto que necesitaba reparación. Bien, dijo. ¿Quiere trabajar? Ayúdeme a poner en orden mis cuentas. 3 años de recibos y registros tirados en una caja porque no me apetece ocuparme del papeleo. Dijiste que habías dado clases. Supongo que sabes leer y escribir mejor que yo. Era mentira. La letra de Cole era bastante clara y sus conocimientos matemáticos sólidos. Pero Elizabeth necesitaba un objetivo más que descanso, y él necesitaba que ella no se destrozara intentando demostrar algo. Su expresión cambió, la sospecha luchaba con el alivio. Me estás apaciguando. Te estoy ofreciendo un trato justo. Tú organizas mi desastroso sistema de registros y yo te proporciono alojamiento y comida hasta que tengas fuerzas suficientes para seguir adelante. Cole señaló la caja de papeles que acumulaba polvo en un rincón. Trato hecho. Elizabeth lo observó durante un largo momento y luego asintió con la cabeza. Trato hecho. Los 3 días siguientes establecieron un ritmo incómodo. Cole trabajaba en el rancho, reparando vallas, cuidando del ganado, cazando para complementar sus menguantes provisiones. Elizabeth ordenaba sus enredadas cuentas mientras Grace dormía en la cómoda convertida en cuna, cerca de allí, deteniéndose de vez en cuando para amamantar o cambiar al bebé. Cole se sorprendía a sí mismo escuchando los llantos de Grace incluso cuando estaba fuera. Se sorprendía a sí mismo comprobando cómo estaba Elizabeth más a menudo de lo necesario, diciéndose a sí mismo que solo era para asegurarse de que no se había desmayado por el exceso de esfuerzo. Se estaba mintiendo a sí mismo. Lo sabía. Pero las mentiras dichas en aras de la supervivencia eran perdonables. Al séptimo día, Elizabeth dejó un libro de contabilidad sobre la mesa donde Cole estaba desayunando. Estás arruinado. Levantó la vista de sus huevos. No necesito un libro de contabilidad para saber eso. No, me refiero a que estás realmente arruinado. Tu ganado no produce lo suficiente para cubrir los gastos de alimentación del invierno. Llevas 3 meses de retraso en el pago de los impuestos sobre la propiedad. Y, a menos que tengas dinero escondido en algún sitio, estás a unas 6 semanas de perder por completo esta granja. Cole dejó el tenedor con cuidado. Lo sé. ¿De verdad? Elizabeth se apoyó en la mesa, con el cansancio reflejado en su rostro. Porque tus pedidos de suministros sugieren que planeas salir adelante a duras penas con crédito y esperanza. Y, señor Brennan, la esperanza no es una estrategia financiera. ¿Qué sugieres? El rancho no vale lo suficiente como para venderlo. El ganado no está lo suficientemente gordo como para sacrificarlo. Y el trabajo remunerado más cercano está en Silver Creek, donde te esperan tus suegros. Podría dar clases. Las palabras salieron suaves pero decididas. No hay escuelas en los asentamientos del valle, pero las familias pagarían por una educación básica. Lectura, escritura, aritmética. Podría viajar entre las granjas, ofrecer clases. Con un bebé de una semana. Las mujeres han trabajado con bebés desde el principio de los tiempos. Elizabeth cruzó los brazos. Grace y yo somos tu responsabilidad ahora, nos guste o no. Lo menos que puedo hacer es contribuir a que todos sobrevivamos al invierno. Cole quería discutir. Quería decirle que era demasiado peligroso, demasiado pronto, demasiado. Pero la verdad era evidente en las cifras que ella le había mostrado. Sin ingresos adicionales, todos estarían durmiendo bajo las estrellas en Navidad. Lo pensaremos, dijo en su lugar. Elizabeth abrió la boca para discutir, pero entonces el llanto de Grace rompió el silencio de la mañana. Se dirigió al cajón de forma automática y levantó a su hija con una facilidad que parecía imposible para una madre tan novata. Cole la observó acomodarse en la mecedora que había traído del granero. La vio desabrocharse el vestido sin timidez mientras Grace se aferraba a él con avidez. Había algo casi sagrado en aquella escena. Madre e hija bajo la luz del sol matutino, la cabaña calentada por la estufa, el café humeando sobre la mesa. Era la primera vez desde la muerte de Catherine que su casa le parecía un hogar, y eso le aterrorizaba más que cualquier amenaza de la familia Hartford.
El jinete apareció en la tercera semana, una mancha oscura contra el dorado paisaje de la tarde. Cole lo vio desde el pastizal norte, donde estaba reparando la cerca, y todos los instintos que había perfeccionado durante 3 años de soledad le gritaron una advertencia. Nadie viajaba por este valle por accidente. Nadie venía a su granja a menos que estuviera perdido o buscando algo. Y este jinete parecía saber exactamente a dónde iba. Cole dejó sus herramientas y regresó a la cabaña con pasos decididos que casi se convertían en una carrera. Elizabeth estaba dentro con Grace, probablemente organizando el desastre de su despensa o buscando alguna otra forma de demostrar su valía. Necesitaba que ella desapareciera de su vista. Ya. Elizabeth irrumpió por la puerta, ya alcanzando el rifle que estaba colgado sobre la chimenea. Viene alguien, lleva a Grace al sótano y no hagáis ruido hasta que vaya a por vosotras. Ella palideció. ¿Pike? Aún no lo sé, pero no voy a correr riesgos. Cole comprobó la carga del rifle y cogió cartuchos adicionales. Si me pasa algo, si oyes disparos y no vuelvo, espera hasta que oscurezca, coge mi caballo y cabalga hacia el norte. Hay una misión a unas 40 millas en las montañas. Diles que te envía el Padre Domingo. Él te mantendrá a salvo. Cole, vete, ahora. Elizabeth cogió a Grace en brazos y desapareció en el sótano sin decir nada más. Cole esperó hasta oír cómo se cerraba la trampilla y luego se colocó junto a la ventana con el rifle sobre las rodillas. El jinete se acercaba lentamente, sin prisas, con una mano visible sobre las riendas. Eso podía significar que tenía intenciones pacíficas o simplemente que era tácticamente paciente. Cole había aprendido por las malas que las suposiciones te mataban. El hombre era de mediana edad, curtido, cubierto de polvo del camino y con una placa que reflejaba la luz del sol. No era el cazador de Hartford, era un agente de la ley. Eso podía ser peor. ¡Hola! ¡Casa! El jinete se detuvo a 20 metros, con ambas manos ahora visibles. Me llamo Tom Prescott, soy ayudante del sheriff de Helena. Busco información sobre una mujer y una niña que podrían haber pasado por esta zona. Cole salió al porche, con el rifle en la mano, sin apretarlo, pero claramente presente. Está muy lejos de Helena, alguacil. Ayudante del sheriff. La sonrisa de Prescott era profesional, cautelosa. Y sí, señor, lo estoy. Pero estoy siguiendo una denuncia presentada por la familia Hartford. Están preocupados por una tal señora Elizabeth Hartford que desapareció hace 8 meses en circunstancias sospechosas. La última vez que se la vio fue en Billings, pero los testigos sugirieron que podría haberse dirigido hacia las montañas. No he visto a nadie que encaje con esa descripción, mintió Cole con naturalidad. Como usted ha dicho, esta es una zona remota. Pasan meses sin que haya visitantes. ¿Le importa si doy de beber a mi caballo? Ha sido un largo viaje hasta aquí. En realidad, no era una petición. Fuera o no sheriff, Prescott tenía autoridad legal para registrar la propiedad si tenía motivos para ello, y rechazar su hospitalidad le daría esos motivos. El abrevadero está junto al granero, dijo Cole. Observó a Prescott desmontar, llevar su caballo al agua y, mientras tanto, escudriñar la propiedad con una mirada que no se le escapaba ni un detalle. El ayudante del alguacil era bueno en su trabajo. Cole lo veía en la forma en que catalogaba los detalles, señalaba la valla reparada, la leña fresca, los indicios reveladores de que más de una persona vivía allí. «Tienes una bonita propiedad», dijo Prescott en tono conversacional. «Tranquila, uno podría desaparecer en un lugar como este». «Esa es la idea. Eres Cole Brennan, ¿verdad? Tenías una finca en Texas antes de...» «Bueno, antes». Cole apretó con fuerza el rifle. «¿Investiga a todos los ermitaños de Montana, ayudante del sheriff?» «Solo cuando sus nombres aparecen relacionados con personas desaparecidas». Prescott se apoyó en el abrevadero, tan relajado como si fuera un domingo por la mañana. «Verá, los Hartford contrataron a unos investigadores. Buenos investigadores. Han estado siguiendo los movimientos de la señora Hartford y uno de ellos mencionó que una mujer que coincidía con su descripción podría haber comprado provisiones a un comerciante que abastece este valle.
El comerciante lo recordó porque estaba embarazada, viajaba sola y pagó con billetes de un banco del este. Hay muchas mujeres embarazadas en los territorios, alguacil. Cierto. Los ojos de Prescott eran penetrantes, pero no muchas con enemigos lo suficientemente poderosos como para involucrar a un alguacil federal en lo que debería ser un asunto familiar. Ahí estaba, la admisión de que no se trataba de justicia ni de personas desaparecidas, sino de las conexiones políticas de la familia Hartford que llegaban hasta el propio gobierno federal. ¿Qué dicen los Hartford que ha pasado?, preguntó Cole. Dicen que la señora Hartford es mentalmente inestable, que huyó con las propiedades de la familia, joyas, dinero, documentos. Dicen que es un peligro para sí misma y sobre todo para cualquier niño que pueda estar esperando. Prescott se enderezó. Quieren que la encuentren y la traigan de vuelta para que reciba la atención médica adecuada. Quieren proteger a su nieto. Muy generoso por su parte. ¿Crees que hay algo más? Paul miró a los ojos al ayudante del alguacil. Creo que una mujer a la que persiguen los alguaciles federales o es muy peligrosa o está huyendo de gente que lo es. Y creo que eres lo suficientemente inteligente como para saber de qué estamos hablando. Prescott se quedó callado durante un largo rato. Luego acercó su caballo a Cole, deteniéndose lo suficientemente cerca como para que su conversación no pudiera oírse. ¿Entre nosotros? Prescott bajó la voz. No me gusta este trabajo. No me gusta perseguir a mujeres asustadas para familias ricas que utilizan la ley como un arma de alquiler. Pero soy un agente federal, señor Brennan, y tengo órdenes. Si Elizabeth Hartford está aquí, necesito saberlo. ¿Y si le dijera que sí? Entonces tendría que llevármela. Por su propia seguridad, por supuesto. Los Hartford me han asegurado que recibirá la mejor atención médica disponible. La expresión de Prescott indicaba que creía eso tanto como Cole. Debajo de sus pies, separadas por tierra y madera, Elizabeth y Grace esperaban en la oscuridad, confiando en que Cole tomara la decisión correcta. Pensó en Catherine, en la justicia, en la diferencia entre la ley y lo que es correcto. No la he visto, alguacil, dijo Cole, pero si la veo, me aseguraré de avisar a alguien. Prescott lo miró fijamente y luego asintió lentamente. Hágalo, señor Brennan. El ayudante del sheriff montó en su caballo, se tocó el sombrero y se alejó por donde había venido. Cole lo observó hasta que desapareció en la lejanía y luego se quedó allí otros 30 minutos para asegurarse de que Prescott no volvía. Solo cuando estuvo seguro de que estaban solos, regresó a la cabaña y levantó la trampilla. Elizabeth lo miró fijamente, con Grace aferrada a su pecho y los ojos muy abiertos por el terror. Se ha ido, dijo Cole, pero saben que estás en la zona. Tenemos que hablar de lo que va a pasar ahora. Se sentaron a la mesa después del anochecer, hablando en susurros a pesar de que el vecino más cercano estaba a 10 millas de distancia y el ayudante del sheriff Prescott hacía tiempo que había desaparecido tras la cresta oriental. Grace dormía en los brazos de Elizabeth, con su pequeño puño cerrado contra el pecho de su madre. Cole preparó café, más para tener algo que hacer con las manos que porque ninguno de los dos necesitara cafeína. Ahora ambos estarían despiertos toda la noche, sobresaltándose con cada sombra. Deberías haberme denunciado, dijo Elizabeth en voz baja. Probablemente. ¿Por qué no lo hiciste? Cole sirvió 2 tazas y le puso una delante. Yo también he pensado en eso. ¿Y? Hace 3 años, la familia de mi esposa utilizó la ley para robarme todo lo que había construido. Dijeron que estaba demasiado afligido para gestionar adecuadamente el rancho, que Catherine querría que preservaran el legado de su familia. Apretó la mandíbula. El juez estuvo de acuerdo. El sheriff lo hizo cumplir. El banco cooperó. Perdí 200 hectáreas, una casa que construyó mi abuelo y 20 años de ganado reproductor porque gente poderosa decidió que su versión de los hechos importaba más que la verdad. Elizabeth apretó la taza de café con más fuerza. Así que lo entiendes. Entiendo que la ley no es justicia y que la justicia no siempre es legal. Cole la miró a los ojos. Prescott no se equivoca. Los Hartford tienen influencia federal.
Seguirán enviando gente hasta que te encuentren. Lo sé. No puedo esconderme en mi sótano para siempre. Yo también lo sé. Cole había pasado la tarde pensando mientras esperaba el regreso de Prescott. Había considerado todos los ángulos, había repasado todos los escenarios y seguía volviendo a una incómoda verdad. Mantener a Elizabeth y Grace a salvo significaba luchar, y luchar significaba estar dispuesto a cruzar las líneas que había trazado tras la muerte de Catherine. No más preocupaciones, no más esperanzas, no más dejar que nadie le importara lo suficiente como para que perderlo le volviera a destrozar. Pero ya era demasiado tarde para esos límites. Prescott mencionó algo interesante, dijo Cole. Dijo que los Hartford afirman que robaste propiedades de la familia, joyas, dinero, documentos. Cogí lo que Thomas me dejó, algunas joyas de su madre que ella me había regalado como regalo de boda, nuestros ahorros de la consulta y los historiales médicos de Thomas. ¿Historiales médicos? Elizabeth se colocó a Grace en el hombro. Thomas guardaba archivos detallados de sus pacientes. Al final, cuando aún estaba lúcido, me dijo que los mantuviera a salvo. Dijo que si le pasaba algo, debía asegurarme de que se conservaran. ¿Por qué sería eso importante? No lo sé. He estado demasiado ocupada huyendo como para revisarlos adecuadamente. Elizabeth lo miró a los ojos, pero Thomas fue muy específico al respecto. Me hizo prometerlo varias veces. Fuera lo que contuvieran esos expedientes, él pensaba que era lo suficientemente importante como para protegerlos. La mente de Cole barajó las posibilidades. Los registros de un médico. Una familia poderosa desesperada por recuperarlos. Acusaciones de robo que podrían utilizarse para justificar la intervención federal. ¿Dónde están los expedientes ahora? Escondidos. Los envolví en hule y los enterré en 3 lugares diferentes entre Billings y aquí. Marqué los lugares utilizando los libros de medicina de Thomas como clave. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Puede que haya sido maestra, pero aprendí de un irlandés paranoico que escapó de la hambruna. Mi padre me enseñó a tener siempre una ventaja. Inteligente. Si los Hartford querían esos registros, Elizabeth podía usarlos como garantía, pero eso requería saber qué los hacía valiosos. Tenemos que recuperarlos, dijo Cole. Al menos el escondite más cercano. Si hay algo en esos archivos que los Hartford quieren ocultar, eso es munición que podemos usar. Son 3 días de viaje hasta el lugar más cercano. Con Grace, iré solo. Quédate aquí, ten el rifle a mano y no le abras la puerta a nadie. Cole se puso de pie, ya planeando el viaje. ¿Dónde está exactamente ese escondite? Elizabeth describió la ubicación. Una formación rocosa específica cerca de un campamento minero abandonado, con puntos de referencia vinculados a características geológicas que no cambiarían ni siquiera con mal tiempo. Cole lo memorizó como los soldados aprenden el terreno antes de la batalla. Esto es peligroso, dijo Elizabeth. Si los hombres de Pike están vigilando, entonces me encargaré de ellos. Cole, su voz lo detuvo en la puerta. ¿Por qué haces esto? ¿De verdad? Podría haber mentido. Podría haber dicho que era por justicia, por principios o por simple decencia humana. Pero Elizabeth Hartford había sangrado en su suelo y le había confiado la vida de su hija, y se merecía la sinceridad. Porque tú estás aquí, dijo Cole simplemente. Porque Grace está aquí. Porque hace 3 años renuncié a todo lo que me importaba y quizá estoy cansado de vivir como un hombre muerto. Los ojos grises de Elizabeth brillaron a la luz de la lámpara. Cuando esto termine, cuando descubramos qué hay en esos archivos, cuando averigüemos cómo detener a los Hartford, me iré. Me llevaré a Grace y desapareceré como es debido. Volverás a estar a salvo. Elizabeth, lo digo en serio. Nos has dado más de lo que nadie tenía derecho a esperar. No voy a destruir tu paz porque mi pasado me haya alcanzado. Cole la miró sentada allí con su hija, feroz y agotada, y más viva que nadie que hubiera conocido en 3 años de aislamiento autoimpuesto. Mi paz ya estaba destruida, dijo. En el momento en que te oí llorar junto a mi valla, se acabó. Más vale seguir adelante ahora. Se marchó antes de que ella pudiera discutir.
saliendo a la oscuridad de Montana, que le parecía menos vacía de lo que había estado en años. Mañana iría a por esos expedientes médicos. Esta noche revisaría sus armas, planearía su ruta y se prepararía para la lucha que había estado evitando desde que Catherine murió. Los Hartford querían recuperar su propiedad. Primero tendrían que pasar por encima de él. Cole se marchó antes del amanecer con provisiones suficientes para 5 días y munición para una pequeña guerra. Elizabeth lo observó desde la puerta, con Grace abrigada contra el frío matutino, y sintió que el corazón se le encogía por el miedo que no tenía derecho a sentir por un hombre al que conocía desde hacía menos de un mes. 3 días allí, un día para encontrarlo, 3 días de vuelta, repitió Cole el plan por tercera vez. Si ves a alguien acercarse, lleva a Grace al sótano y permaneced en silencio. Prescott no registrará sin motivo, y los hombres de Pike no encontrarán la entrada aunque quemen la cabaña. ¿Has previsto que quemen la cabaña? Lo he previsto todo. Cole se subió a la silla de montar y el caballo se puso a bailar bajo él, ansioso por ponerse en marcha. Si no vuelvo en 7 días, Padre Domingo, 40 millas al norte. Lo recuerdo. Sus miradas se cruzaron y algo pasó entre ellos que no tenía nada que ver con los preparativos prácticos y todo que ver con la forma en que Grace se acercaba a Cole con sus manitas, con la forma en que Elizabeth contenía la respiración cuando él sonreía al bebé, con la forma en que la cabaña parecía diferente, viva, cuando los tres estaban juntos dentro de ella. «Ten cuidado», susurró Elizabeth. Cole asintió con la cabeza y cabalgó hacia el este, hacia las montañas que lo envolvieron en la niebla matinal. El primer día sola fue interminable. Elizabeth limpió cosas que ya estaban limpias, organizó suministros que no necesitaban organizarse, revisó la entrada del sótano 17 veces para asegurarse de que permaneciera oculta bajo la alfombra y los sacos de harina. Grace percibió la ansiedad de su madre y se inquietó más de lo habitual, negándose a calmarse incluso después de mamar. Al atardecer, Elizabeth tenía los nervios tan tensos que dio un respingo cuando un mapache volcó el cubo de la basura. El segundo día fue peor. Se había convencido a sí misma de que los hombres de Pike aparecerían en cualquier momento, que Prescott volvería con una orden judicial, que Cole había caído en una emboscada y yacía muerto en algún paso de montaña. Grace dormía plácidamente mientras Elizabeth vigilaba desde la ventana con el rifle, diciéndose a sí misma que estaba siendo paranoica, incluso cuando cada sombra se convertía en una amenaza. El tercer día trajo lluvia, una lluvia fría e implacable de otoño que tiñó el valle de gris y hizo que Elizabeth se preguntara si Cole se estaba refugiando en algún lugar o si estaba atravesando un clima que podría matar a un hombre desprevenido. Intentó leer los libros de medicina de Thomas, los que había llevado consigo porque contenían el código de los registros enterrados. Pero el lenguaje técnico se le escapaba y no dejaba de pensar en la noche en que Thomas le había arrancado la promesa de proteger esos archivos. Para entonces, él ya se estaba muriendo, delirante por la fiebre y apenas coherente. Pero le había agarrado la mano con una fuerza sorprendente y le había hecho repetirle 3 veces el protocolo de ocultación. «No pueden saberlo», había susurrado Thomas. «Elizabeth, no pueden saber nunca lo que descubrí. Los destruirá, pero primero te destruirán a ti». Ella le preguntó qué quería decir, pero la fiebre volvió a apoderarse de él y 2 días después falleció. Ahora, sentada en la cabaña de Cole Brennan, con la lluvia golpeando el techo y su hija durmiendo plácidamente, Elizabeth se preguntaba si lo que Thomas había descubierto merecía el precio que todos estaban pagando. El cuarto día amaneció despejado y frío. Elizabeth estaba fuera tendiendo la ropa, con Grace atada al pecho en un cabestrillo que había confeccionado con tela sobrante, cuando oyó caballos. No era un solo caballo, eran varios caballos, que se movían rápidamente, viniendo del sur en lugar de la dirección que había tomado Cole. Se le paró el corazón. Corrió hacia la cabaña, cerró la puerta de un portazo, la atrancó y agarró el rifle con manos temblorosas. Grace empezó a llorar por el movimiento repentino, y Elizabeth quería gritarse a sí misma porque los llantos del bebé los delatarían,
pero no podía hacer que Grace entendiera el peligro. No podía hacer que un bebé de 4 semanas comprendiera que sus vidas podían depender del silencio. «Shh, cariño, por favor», suplicó Elizabeth, meciendo a Grace mientras se colocaba cerca de la ventana. «Por favor, cállate, por favor». Los jinetes aparecieron en la línea de árboles. 3 hombres armados, escudriñando la propiedad con la atención sistemática de los profesionales. Pike los había encontrado. Las manos de Elizabeth se estabilizaron sobre el rifle. Le había dicho a Cole que no era indefensa, y lo decía en serio. Su padre le había enseñado a disparar, y Thomas había reforzado esas lecciones durante su breve matrimonio. Podía protegerse a sí misma y a su hija si era necesario. Pero 3 contra 1, con un bebé del que preocuparse, las probabilidades eran imposibles. El jinete que iba en cabeza, de hombros anchos, rostro marcado por cicatrices y ojos de serpiente, desmontó y se acercó a la cabaña con el arma desenfundada. «Señora Hartford», su voz resonó en el patio. «Sabemos que está ahí dentro. El señor Hartford solo quiere hablar. Nadie tiene por qué salir herido». Elizabeth no dijo nada y apretó a Grace contra su hombro para amortiguar los llantos del bebé. «Podemos hacerlo fácil o difícil, señora. Usted elige». Pike dio otro paso hacia ella. Elizabeth levantó el rifle hacia la ventana, lo apoyó contra el marco y apuntó al pecho de Pike. «Le sugiero que se detenga ahí mismo», gritó, orgullosa de que su voz no temblara. «Esta es propiedad privada y usted está entrando sin permiso». La sonrisa de Pike era fría. «¿Va a dispararme, señora Hartford? ¿Usted y qué ejército?» «El señor Winchester y yo», respondió Elizabeth. «Un calibre 30 y 30 dice que no necesito un ejército». Por un momento Pike pareció reconsiderarlo. Luego su expresión se endureció. «Chicos, revisen el granero y las dependencias. La señora Hartford y yo tenemos que hablar». Los otros 2 hombres se separaron, dejando a Pike avanzar solo hacia la cabaña. Elizabeth apretó el dedo sobre el gatillo. Nunca había matado a nadie. No estaba segura de poder hacerlo. Pero al ver a ese desconocido acercarse a su santuario, sabiendo que planeaba llevarse a Grace, algo primitivo se despertó en ella. La misma feroz determinación que la había mantenido caminando por las montañas mientras estaba embarazada de 9 meses. Nadie se llevaría a su hija. Pike estaba a 3 metros del porche cuando un disparo resonó en el valle. Todos se quedaron paralizados. Entonces, la voz de Cole Brennan resonó desde la cresta sobre la cabaña. «El próximo te atravesará el cráneo, amigo. Suelta el arma y aléjate de la casa». Las rodillas de Elizabeth casi se doblaron por el alivio tan intenso que le dolía. Pike levantó la cabeza de golpe y escudriñó la línea de árboles. «¿Quién demonios?» Otro disparo, esta vez más cercano, levantó tierra a pocos centímetros de las botas de Pike. «No voy a repetirlo», dijo Cole. «Tírala. Ahora». El arma de Pike cayó al suelo. Sus 2 compañeros salieron del granero con las manos en alto y el rostro pálido. Cole apareció en la cresta, con el rifle firme, cada línea de su cuerpo prometiendo violencia si Pike se movía siquiera 1 milímetro. «Esto es una disputa por una propiedad privada», intentó Pike. «Entre los Hartford y su nuera. No es asunto tuyo. Todo lo que ocurre en mi propiedad es asunto mío». Cole descendió la pendiente con pasos mesurados, sin apartar la mira de Pike. «Y por lo que sé, la ley de Montana dice que puedo disparar a los intrusos que ignoren las advertencias. ¿Quieres probarlo?» Pike apretó la mandíbula. «Los Hartford no se detendrán. Nosotros solo somos los primeros. Entonces pueden venir ellos mismos, pero recibirán la misma bienvenida». Cole hizo un gesto con el rifle. «Ahora subid a vuestros caballos y marchaos. Tenéis hasta que termine de contar hasta 10. Empezó a contar. Pike y sus hombres se habían ido antes de que llegara a 7. Elizabeth abrió la puerta con Grace todavía llorando contra su pecho, y Cole estaba allí, abrazándolas a ambas, con el corazón latiendo con fuerza contra la mejilla de ella mientras finalmente se permitía temblar. «Has vuelto», susurró ella. «Dije que lo haría». «¿Encontraste?» «Lo encontré». Cole se apartó, con expresión sombría. «Y Elizabeth,
Tenemos que hablar de lo que hay en esos archivos, porque lo que descubrió tu marido lo cambia todo. El expediente médico yacía sobre la mesa entre ellos como un arma cargada. Cole había cabalgado durante 2 noches para regresar más rápido, casi había matado a su caballo atravesando los puertos de montaña en la oscuridad porque algo en su interior le decía que Elizabeth estaba en peligro. Había llegado justo a tiempo para ver a Pike acercándose a la cabaña, y la fría furia que se había apoderado de él entonces aún bullía bajo su piel. Esos hombres habían amenazado a Elizabeth, habían amenazado a Grace. Nadie hacía eso y se salía con la suya. Pero primero tenían que entender a qué se enfrentaban. Thomas Hartford trató a 11 pacientes durante un brote de sarampión que azotó Silver Creek, dijo Cole, extendiendo los documentos sobre la mesa. 5 de ellos murieron. Todos eran niños menores de 10 años. Elizabeth miró los papeles con el rostro pálido. Thomas nunca mencionó, no lo habría hecho, a menos que estuviera seguro. Cole señaló una página concreta cubierta con la pulcra letra de Thomas. Pero tu marido documentó algo interesante. Los 5 niños que murieron, todos eran de familias adineradas. Todos fueron tratados por Thomas cuando hacía visitas a domicilio. Y todos mostraban síntomas compatibles con el envenenamiento por mercurio, no con complicaciones del sarampión. Las palabras flotaban en el aire como humo. Envenenamiento por mercurio, repitió Elizabeth lentamente. Estás diciendo que Thomas pensaba que alguien envenenó a esos niños. Estoy diciendo que Thomas documentó pruebas de que alguien sustituyó sus suministros médicos por versiones contaminadas. Mira, Cole le mostró otra página. Se dio cuenta de la manipulación 3 semanas después del brote. Empezó a llevar registros detallados de dónde obtenía cada suministro, cuándo se utilizaba y qué pacientes recibían qué tratamientos. Incluso consiguió conservar algunos de los compuestos de mercurio contaminados. Elizabeth se llevó la mano a la boca. Los Hartford son los propietarios de la empresa de suministros médicos que da servicio a todo el condado. También perdieron a un nieto por el sarampión justo antes de que Thomas se casara contigo, dijo Cole en voz baja. El hijo mayor de su hijo solo tenía 5 años. Elizabeth lo comprendió todo, horrible y completamente, y sus ojos grises se llenaron de lágrimas. Culparon a Thomas por la muerte, susurró. Dijeron que era incompetente, que un médico de verdad habría salvado al niño. James Hartford casi lo retó a un duelo por eso. Por eso se oponían tanto a nuestro matrimonio. Pensaban que Thomas había matado a su nieto por negligencia. Excepto que Thomas no mató a nadie. Intentó salvarlos a todos, dijo Cole apretando la mandíbula. Pero alguien de Hartford Medical Supply sí mató a esos niños. Alguien que tenía acceso a los pedidos de Thomas, que sabía a qué familias trataba, que tenía los conocimientos necesarios para contaminar envíos específicos. James Hartford, dijo Elizabeth, el propio hermano de Thomas, dirige la empresa de suministros. Tenía acceso a todo y tenía motivos para asesinar a 5 niños de familias rivales y hacer que pareciera una enfermedad. Cole negó con la cabeza. Eso no es dolor, es la eliminación sistemática de la competencia. Elizabeth se levantó de repente, con Grace aún durmiendo sobre su hombro, y se acercó a la ventana. Había vuelto a llover, tiñendo el mundo exterior de gris y frío. Thomas lo descubrió, dijo ella. Al final debió darse cuenta de lo que James estaba haciendo. Por eso me hizo prometer que protegería estos archivos. Sabía que si la verdad salía a la luz, destruiría a la familia Hartford. James sería ahorcado. Su padre sería implicado como cómplice si se enterara. Todo el imperio empresarial se derrumbaría. Y harían cualquier cosa para evitar que eso sucediera. Elizabeth se volvió hacia él y Cole vio todo el peso de la situación recaer sobre sus hombros. No podemos usar esto. Si exponemos lo que hizo James Hartford, nos matarán antes de que lleguemos a los tribunales. Si lo ocultamos, seguirán buscándonos hasta encontrarnos. Hay una tercera opción, dijo Cole. ¿Cuál? Les obligamos a negociar. Recogió los documentos con cuidado, consciente de que tenía en sus manos el poder de derribar una dinastía. Estos archivos son nuestra base. Pike ha fracasado hoy, pero informará de ello.
Los Hartford sabrán que tenemos algo que ellos quieren. Aprovechémoslo. Elizabeth se rió con amargura. ¿Negociar con gente que ha asesinado a niños para proteger su reputación? Acordarán cualquier cosa y luego nos dispararán por la espalda en cuanto seamos vulnerables. No se equivocaba. Los hombres que habían cruzado esa línea no dudarían en volver a cruzarla. Entonces necesitamos un seguro, dijo Cole. Algo que garantice que te dejarán en paz incluso después de darles lo que quieren. ¿Cómo qué? Cole pensó en el ayudante del sheriff Prescott, en la influencia federal que ejercían los Hartford, en la compleja red de poder que mantenía a personas como James Hartford a salvo de las consecuencias. Necesitamos a alguien que esté por encima de ellos, dijo lentamente. Alguien con autoridad que no puedan comprar ni intimidar. Alguien que quiera justicia para 5 niños muertos, más de lo que ellos quieren proteger la reputación de una familia rica. El gobernador territorial, más alto, el Tribunal Federal de Distrito. Cole la miró a los ojos. El juez Wallace Brennan es el juez de circuito del territorio de Montana y resulta que es mi tío. Elizabeth abrió mucho los ojos. ¿Tienes familia con ese tipo de influencia? Tenía familia. No he hablado con Wallace en 3 años. La voz de Cole se volvió monótona. Era el tío de Catherine, el que autorizó el robo de mi rancho. Dijo que lo hacía por mi propio bien, que el dolor me había vuelto irracional. Entonces, ¿por qué nos ayudaría ahora? Porque es un buen hombre que tomó una mala decisión. Y porque a Cole se le hizo un nudo en la garganta. Porque nunca le di la oportunidad de explicarse. Simplemente huí. Quizás sea hora de dejar de huir. Afuera la lluvia se intensificó y en algún lugar lejano, un rayo rasgó el cielo oscurecido. Elizabeth se acercó y Grace se acurrucó entre ellos como una promesa. Si hacemos esto, si vamos a ver a tu tío, no habrá vuelta atrás. Seremos un blanco fácil para todos. Ya somos un blanco fácil, dijo Cole. Pike sabe dónde vivo. Prescott sabe que Elizabeth Hartford está en este valle. Los Hartford tienen suficiente influencia como para que esta lucha sea sangrienta, incluso si ganamos. Pero al menos así, luchamos en nuestros propios términos. Elizabeth le estudió el rostro, buscando algo. Lo que fuera que encontró allí la hizo asentir lentamente. De acuerdo. ¿Cuándo nos vamos? Mañana, antes de que Pike regrese con refuerzos. Cole se dirigió al armario de las armas, ya planeando el viaje. Wallace vive en Helena. Son 3 días de duro viaje a caballos y hace buen tiempo. Necesitaremos caballos de carga, provisiones para acampar. Y un bebé de 4 semanas, añadió Elizabeth. Cole, Grace es demasiado pequeña para ese tipo de viaje. Se volvió para mirar a Grace, que dormía plácidamente en brazos de su madre, diminuta y perfecta, totalmente dependiente de los adultos que la protegían. Hace 3 años había perdido a su propio hijo antes de poder tenerlo en brazos. Ahora tenía la oportunidad de asegurarse de que otro niño no pagara por los errores de los adultos. Entonces haremos que funcione, dijo Cole, cueste lo que cueste. La sonrisa de Elizabeth era cansada, pero sincera. Cueste lo que cueste, asintió ella. Esa noche, mientras Grace dormía y Elizabeth preparaba las provisiones, Cole montaba guardia en la ventana con su rifle y se preguntaba si su tío lo vería siquiera. Se preguntaba si el hombre que había firmado la sentencia de muerte de Cole ayudaría a salvar la vida de Elizabeth. Se preguntaba si tal vez, solo tal vez, algunos errores podían ser perdonados. Partieron antes del amanecer con todas las pertenencias de Cole atadas a 2 caballos de carga y Grace envuelta contra el pecho de Elizabeth en capas de lana y hule. La bebé había elegido esa mañana para desarrollar lo que Elizabeth llamaba los 3 semanas de inquietud, llorando cada vez que no estaba mamando y a veces incluso cuando lo estaba. Cole nunca se había sentido más impotente que al ver a Elizabeth caminar de un lado a otro de la cabaña a las 3 de la madrugada, meciéndola y susurrándole, mientras Grace gritaba como si se acabara el mundo. Quizá deberíamos esperar, sugirió él, unos días más hasta que se calme. Para entonces, Pike habrá vuelto con más hombres. La voz de Elizabeth estaba ronca por el cansancio.
¿Nos vamos ahora o no nos vamos? Así que se pusieron en marcha, cabalgando en el frío otoñal que les calaba hasta los huesos, siguiendo senderos de caza que Cole sabía que los mantendrían alejados de las carreteras principales, donde los hombres de Hartford podrían estar vigilando. El primer día fue brutal. Grace lloró durante horas, y su llanto resonaba en el paisaje desierto, donde no había ningún lugar donde esconderse del llanto de un bebé. Elizabeth se ponía cada vez más nerviosa, comprobando si Grace tenía fiebre, si tenía alguna erupción, si había algún signo de enfermedad más allá del malestar general de los recién nacidos. Está bien, repetía Cole. Los bebés lloran. Es lo que hacen. No lo entiendes, dijo Elizabeth con los ojos llenos de preocupación. ¿Y si está enferma? ¿Y si el viaje es demasiado para ella? ¿Y si... Elizabeth. Cole acercó su caballo al de ella y le tocó el hombro. Grace está sana, está bien alimentada, está calentita, solo está triste porque el mundo fuera de tu vientre es frío, extraño y da miedo. Es normal. ¿Cómo lo sabes? Porque vi a mi hermana criar a 4 hijos. La oí decir lo mismo que tú. La vi entrar en pánico cada vez que lloraban, estornudaban o tenían un hipo extraño. A Cole se le hizo un nudo en la garganta. Los bebés son más fuertes de lo que parecen. Grace sobrevivirá a este viaje. La pregunta es, ¿lo haremos nosotros? Eso le arrancó una leve sonrisa a Elizabeth, y Grace eligió ese momento para, por fin, benditamente, quedarse dormida. Aquella noche acamparon cerca de un arroyo, escondidos en un bosquecillo de álamos cuyas hojas doradas caían con cada brisa. Cole encendió una pequeña hoguera mientras Elizabeth amamantaba a Grace, y comieron cecina y galletas en silencio, demasiado agotados para conversar. «Háblame de Catherine», dijo Elizabeth de repente. Las manos de Cole se detuvieron sobre la taza de café. «¿Por qué?» «Porque me estás ayudando a huir de mi pasado y yo no sé nada del tuyo. Me parece injusto. Podría haber evitado la pregunta. Podría haber dicho que era demasiado doloroso, demasiado privado, demasiado lejano en el tiempo. Pero Elizabeth le había confiado su historia, su hija, su vida. Nos conocimos cuando teníamos 16 años, dijo Cole en voz baja. Ella estaba visitando el rancho de su primo y yo era el hijo del vecino contratado para domar caballos. Catherine me vio caer 6 veces en una mañana y seguir intentándolo. Dijo que alguien tan terco merecía la pena conocerlo. Elizabeth sonrió. Me recuerda a alguien que conozco. Nos casamos a los 19 años. Construimos un rancho en Texas y planeamos llenarlo de hijos. Cole miró fijamente el fuego. Se quedó embarazada al cabo de 5 años. Éramos muy felices. Pero el parto se complicó y el médico más cercano estaba a 80 kilómetros. Cuando volví con ayuda, ella llevaba 8 horas sangrando. Lo siento mucho. El médico dijo que el bebé era demasiado grande y estaba mal colocado. Dijo que, aunque hubiéramos conseguido ayuda antes, no se podía haber hecho nada. La voz de Cole se quebró. Catherine vivió lo suficiente para preguntar si era niño o niña. Murió antes de que pudiera responderle. Oh, Cole. Los enterré juntos. Pasé 6 meses bebiendo hasta morir, hasta que el tío de Catherine apareció con documentos legales que decían que yo no era apto para administrar la propiedad. Una parte de mí estaba agradecida. Me dio una excusa para dejar de luchar, para simplemente desaparecer. Elizabeth se inclinó sobre el fuego y le tomó la mano. Sus dedos estaban fríos, callosos por el trabajo, fuertes. «Ya no eres ese hombre», dijo. «¿Cómo lo sabes?» «Porque ese hombre no me habría cogido cuando me caí. No habría ayudado a dar a luz a Grace. No estaría cabalgando hacia Helena para enfrentarse a la familia que lo destruyó». Elizabeth le apretó la mano. «Ya no estás huyendo, Cole. Estás luchando. Hay una diferencia». Grace se movió contra el pecho de Elizabeth, emitió un pequeño sonido como el de un gatito y volvió a dormirse. Cole las miró a ambas, madre e hija, recortadas contra la luz del fuego, vulnerables y feroces, y sintió que algo cambiaba en su pecho. No era exactamente una curación, pero tal vez el comienzo de ella. «Deberíamos dormir», dijo con voz áspera. «Mañana nos espera un largo viaje». Se turnaron para hacer guardia.
Cole primero porque Elizabeth se tambaleaba de cansancio. Se sentó con el rifle sobre las rodillas y escuchó los sonidos nocturnos del bosque, el viento en los álamos, el agua sobre las piedras, un búho cazando ratones entre las hojas doradas. Y por debajo de todo eso, el suave ritmo de la respiración de Elizabeth, los pequeños ronquidos de Grace, el sonido de la vida que continuaba a pesar de todo lo que intentaba detenerla. El segundo día trajo un tiempo más frío y cielos más despejados. Subieron a las tierras altas, donde la nieve ya cubría los picos y el aire era tan enrarecido que dificultaba la respiración. Grace toleraba mejor la altitud que Elizabeth, que desarrolló un dolor de cabeza que no remitía. «Podemos parar», propuso Cole durante el descanso del mediodía. «Montar el campamento temprano para que tengas tiempo de adaptarte». «No, aquí arriba estamos demasiado expuestos. Prefiero seguir adelante». Elizabeth bebió agua y se obligó a comer un poco de carne seca. «Háblame de tu tío. ¿Cómo es?» Cole pensó en cómo explicar quién era Wallace Brennan. Honorable, inteligente, cree profundamente en la ley y la justicia, a veces hasta el punto de no ver cómo la ley es tergiversada por las personas con poder. ¿Cómo lo que te hizo a ti? Exactamente, Cole revisó los arreos de los caballos. Creo que él creía sinceramente que me estaba ayudando, que yo estaba demasiado sumido en el dolor como para pensar con claridad, que alguien tenía que tomar decisiones por mí hasta que me recuperara. ¿Te recuperaste alguna vez? No, solo mejoré en fingir que la herida no existía. La miró a los ojos, hasta que apareciste sangrando en mi puerta y me hiciste recordar lo que se siente al preocuparse por si alguien vive o muere. La expresión de Elizabeth se suavizó. Grace y yo vamos a arruinar tu aislamiento cuidadosamente construido, ¿verdad? Ya lo hemos hecho, dijo Cole. Más vale ver a dónde nos lleva eso. Cabalgaron hasta el atardecer y acamparon en un valle lo suficientemente protegido como para que su fuego no fuera visible desde las crestas de arriba. Elizabeth se durmió casi inmediatamente después de alimentar a Grace, dejando a Cole de guardia otra vez. Sostuvo a Grace mientras su madre dormía. El peso del bebé era casi imperceptible en sus brazos. Sus diminutos dedos se aferraban a su pulgar con una fuerza sorprendente. «Tu madre es una luchadora», le susurró Cole, «y tu padre era un buen hombre que intentaba hacer lo correcto. Vienes de una estirpe fuerte pequeña. No lo olvides». Grace abrió los ojos, de un azul oscuro como los de todos los recién nacidos, pero que ya mostraban matices grises como los de Elizabeth. Lo miró con esa expresión antigua y sabia que a veces tienen los bebés, y Cole sintió que su corazón se partía un poco más. «No dejaré que nadie os haga daño», prometió. «A ninguno de los dos, cueste lo que cueste». Grace emitió un pequeño sonido que podría haber sido de acuerdo o simplemente un eructo, y luego volvió a dormirse. Cole la abrazó durante toda la noche, contemplando las estrellas que giraban sobre su cabeza, pensando en las segundas oportunidades y en si él se merecía una. El tercer día los llevó a las afueras de Helena a última hora de la tarde. La capital del territorio se extendía a lo largo de Last Chance Gulch, una ciudad en auge convertida en ciudad legítima, con edificios de verdad en lugar de tiendas de campaña, calles empedradas en lugar de barro, y tanta gente que 3 jinetes agotados por el viaje con un bebé no merecían una segunda mirada. Cole los llevó a una pensión a las afueras de la ciudad, pagó una habitación con las monedas que había estado ahorrando para las provisiones de invierno y ayudó a Elizabeth a acomodar a Grace antes de salir a la calle. «¿A dónde vas?», preguntó Elizabeth. «A buscar a mi tío», respondió Cole, «antes de que pierda el valor». El juez Wallace Brennan vivía en una casa modesta cerca del juzgado, acorde con un hombre que creía que los funcionarios públicos no debían vivir como reyes. Cole se quedó fuera de la valla blanca durante 10 minutos, reuniendo el valor para llamar a la puerta. Finalmente, lo hizo. La mujer que abrió la puerta era la ama de llaves de Wallace, la misma señora Chen, que había traído guisos después de la muerte de Catherine, y había llorado en el funeral como si hubiera perdido a su propia hija. «¿Cole?», exclamó con los ojos muy abiertos. «¿Cole Brennan? Dios mío, pensábamos...»
Lo abrazó con un aroma a lavanda y pan recién horneado. ¿Dónde has estado? El juez lleva 3 años intentando encontrarte. Necesito verlo, dijo Cole. Es urgente. La señora Chen lo hizo pasar, sin dejar de regañarlo por su preocupación y su terquedad, y lo llevó al estudio, donde Wallace Brennan estaba sentado rodeado de libros de derecho y papeles. El juez parecía más viejo de lo que Cole recordaba, más canoso, más curtido, cargando con el peso de todas las decisiones que había tomado al servicio de la ley. Wallace levantó la vista y palideció. Cole, susurró. Dios mío, estás vivo. ¿Decepcionado? La amargura salió antes de que Cole pudiera evitarlo. ¿Decepcionado? Wallace se levantó, cruzó la habitación en 3 zancadas y abrazó a Cole con una fuerza que parecía una mezcla de perdón y disculpa. Creí que te había matado, muchacho. Creí que mi orgullo te había llevado a hacer algo desesperado. Te he estado buscando, contratando investigadores, enviando consultas. Su voz se quebró. Lo siento mucho. Por todo. Por no escucharte. Por no luchar más para ayudarte a conservar lo que era tuyo. Te fallé cuando más me necesitabas. Cole había preparado discursos. Había planeado exactamente lo que diría, cómo exigiría justicia, cómo haría comprender a Wallace el daño que había causado. En cambio, se limitó a abrazar a su tío y dejó que 3 años de ira se convirtieran en algo que parecía alivio. Necesito tu ayuda, dijo Cole finalmente, y eso va a requerir que te enfrentes a gente muy poderosa. Wallace se apartó y su expresión cambió a algo que Cole reconoció, la mirada de un juez que acaba de escuchar un caso interesante. Cuéntame todo, dijo Wallace, y Cole lo hizo. El juez Wallace Brennan escuchó la historia de Cole, sin interrumpirlo, con una expresión cada vez más sombría a medida que se revelaban los detalles. Cuando Cole terminó, Wallace se levantó y se acercó a la ventana, con las manos entrelazadas a la espalda, en la postura de un hombre que sopesa las pruebas. ¿Estás seguro del envenenamiento por mercurio?, preguntó Wallace. Thomas Hartford lo documentó todo. La cadena de custodia de los suministros, la progresión de los síntomas que no coinciden con las complicaciones del sarampión, incluso muestras conservadas de los compuestos contaminados. Cole sacó el paquete de hule de su abrigo. Todo está aquí. Wallace tomó los documentos con la cuidadosa reverencia de alguien que comprende el poder de las pruebas. Pasó 20 minutos leyendo las notas de Thomas, sus observaciones médicas, la documentación de la cadena de suministro que se remontaba directamente a Hartford Medical Supply y la firma de James Hartford en los manifiestos de envío. Esto es condenatorio, dijo Wallace finalmente. Si tan solo la mitad de esto es cierto, todo es cierto. Thomas Hartford era meticuloso. Entonces James Hartford asesinó a 5 niños y culpó a su propio hermano de negligencia médica. Wallace apretó la mandíbula. Y ahora están persiguiendo a la viuda y al nieto para evitar que esto salga a la luz. ¿Puedes protegerlos? Wallace miró a Cole. Lo miró de verdad y algo pasó entre ellos que iba más allá de la ley y las pruebas. ¿Elizabeth Hartford es solo una mujer a la que estás ayudando?, preguntó Wallace en voz baja. ¿O es algo más? Cole pensó en las vigilias nocturnas, en los llantos del bebé y en la forma en que Elizabeth sonreía cuando Grace finalmente se calmaba. Pensó en la asociación forjada en la crisis y en la confianza construida a partir de la desesperación. Aún no lo sé, admitió, pero no dejaré que nadie les haga daño, sea lo que sea que eso signifique. Wallace asintió lentamente. Entonces hagámoslo como es debido. Los Hartford tienen influencia, pero no tienen jurisdicción sobre los tribunales federales. Puedo emitir una orden de protección inmediatamente, poner a Elizabeth y al niño bajo custodia protectora mientras preparamos el caso contra James Hartford. Hará huida en cuanto se entere de que lo estás investigando. No si no lo sabe hasta que sea demasiado tarde. La expresión de Wallace se volvió calculadora. Los Hartford creen que están por encima de la ley porque nunca se han enfrentado a un juez dispuesto a desafiarlos. Es hora de que alguien lo haga. Trabajaron toda la noche.
Wallace redactando órdenes mientras Cole proporcionaba detalles sobre Pike, sobre la visita del alguacil Prescott, sobre el intento de secuestro en el rancho. Al amanecer, tenían un plan. «Trae a Elizabeth aquí», dijo Wallace. «Se quedará en mi casa bajo protección federal mientras convoco a un gran jurado. Si James Hartford tiene hombres vigilando a Elena, no se atreverán a hacer nada contra la residencia del juez. Y después, una vez que se celebre el juicio, una vez que James vaya a la cárcel, su familia no lo olvidará. Entonces nos aseguraremos de que toda la familia responda por sus crímenes». Wallace dio unos golpecitos a los documentos. Estos registros de suministros muestran un patrón que se remonta a 2 años antes del brote de sarampión. Si James estaba dispuesto a asesinar a niños, es probable que haya estado recortando gastos en suministros médicos en todo el territorio. ¿Cuántas personas murieron por medicamentos contaminados? ¿Cuántas cirugías fracasaron por equipos defectuosos? No se trata solo de 5 niños, Cole. Se trata de una negligencia sistemática que cambió vidas por ganancias. El alcance era asombroso. «Los Hartford lucharán», dijo Cole. «Contratarán abogados, comprarán testigos, utilizarán toda su influencia». «Déjalos». La sonrisa de Wallace era fría. «Llevo 30 años esperando un caso que importe más que la política. Este es el caso». Recuento, 9,000 palabras hasta ahora. Cole regresó a la pensión mientras la ciudad despertaba a su alrededor y encontró a Elizabeth paseándose con Grace mientras otros huéspedes se quejaban del llanto del bebé. «Tenemos que irnos», dijo. «Ahora mismo. Tu tío ha accedido a ayudar. Está organizando la protección, convocando a un gran jurado, todo el peso de la Corte Federal». Cole tomó a Grace de los brazos de Elizabeth, sintiendo el calor del bebé a través de su camisa. «Pero primero tenemos que llevarte a un lugar seguro». Hicieron las maletas rápidamente y se movieron por las calles matutinas, con Cole constantemente atento a los hombres de Hartford. Pero si Pike tenía refuerzos en Helena, aún no se habían dejado ver. La casa de Wallace parecía igual que cuando Cole la visitó a medianoche, pero Cole notó las diferencias. Las cortinas estaban colocadas de otra manera y había un hombre con ropa de trabajo reparando casualmente la valla, pero llevaba un arma debajo del abrigo. Eran marshals federales. Wallace ya había pedido protección. La señora Chen los recibió en la puerta, exclamando sobre Grace y acompañando a Elizabeth al interior, como si fuera una nieta perdida hace mucho tiempo. En cuestión de minutos, Elizabeth se instaló en una habitación de invitados con té caliente, ropa limpia y la señora Chen arrullando al bebé. Wallace esperaba en su estudio. «Señora Hartford», dijo formalmente cuando Elizabeth apareció. «Soy el juez Wallace Brennan. Entiendo que ha pasado por una experiencia muy dura». Elizabeth enderezó los hombros y lo miró a los ojos con serenidad. «Así es, pero estoy dispuesta a testificar todo lo que necesite». Es muy valiente por su parte. Los Hartford intentarán desacreditar su persona, cuestionar sus motivos y pintarla como una viuda vengativa que busca venganza. «Que lo intenten». La voz de Elizabeth era firme como el acero. «Tengo el historial médico completo de Thomas, la documentación de la cadena de suministro y el testimonio de familias que perdieron a sus hijos. A la verdad no le importa la reputación de los Hartford». La expresión de Wallace se suavizó. «Entiendo por qué mi sobrino está dispuesto a luchar por usted». Elizabeth miró a Cole con una mirada tierna en sus ojos grises. «Ha sido más de lo que nadie tenía derecho a esperar». «Así son los Brennan». Wallace señaló las sillas. «Ahora discutamos exactamente cómo vamos a destruir a la familia Hartford». Pasaron 3 días preparándose. Wallace trajo a una fiscal federal, una mujer perspicaz llamada Judith Morrison, que había construido su carrera derribando a empresarios corruptos. Entrevistó a Elizabeth durante horas, documentando cada detalle de su huida, la persecución de Pike y la procedencia de los historiales médicos. Cole prestó testimonio sobre el ataque a su rancho, la visita de Prescott y las amenazas explícitas de Pike. Wallace corroboró todo desde el punto de vista legal, construyendo un caso hermético que ni siquiera el dinero de Hartford podría romper. Mientras tanto,
Los alguaciles federales recopilaron discretamente pruebas en todo el territorio de Montana. Entrevistaron a familias que habían perdido a sus hijos durante el brote de sarampión. Examinaron los registros de Hartford Medical Supply y encontraron discrepancias que sugerían un fraude sistemático. Incluso encontraron a dos antiguos empleados dispuestos a testificar que James Hartford se había encargado personalmente de los envíos de suministros a Thomas, a pesar de que eso estaba muy por debajo de su posición en la empresa. El cerco se estrechaba. Al cuarto día, el alguacil adjunto Prescott llegó a Helena con una orden de arresto firmada por el juez Morrison de Silver Creek, el juez favorito de los Hartford. Wallace lo recibió en las escaleras del juzgado. Esa orden no es válida, dijo Wallace rotundamente. La señora Hartford está bajo protección federal a la espera de una investigación por delitos contra el territorio. Prescott palideció. Juez Brennan, los Hartford tienen derechos. También los tenían los 5 niños muertos. También los tenía Thomas Hartford, que murió tratando de desenmascarar los delitos de su hermano. También los tenía Elizabeth Hartford, a quien han perseguido a lo largo de 200 millas mientras llevaba a un recién nacido. La voz de Wallace resonó en la plaza del juzgado y la gente se detuvo a escuchar. Los derechos de los Hartford terminan donde comienza la justicia, ayudante del sheriff, y la justicia llegará, les guste o no. Prescott se marchó sin Elizabeth. La noticia se extendió por Helena como la pólvora. El juez Brennan se enfrentaba a la familia Hartford. La capital del territorio bullía de especulaciones, miedo y, para algunos, esperanza de que tal vez los poderosos finalmente tuvieran que rendir cuentas. Esa noche, Wallace recibió una visita. El mismísimo James Hartford, vestido con ropa cara y irradiando la confianza de un hombre que nunca había enfrentado consecuencias reales. Cole estaba presente cuando Wallace lo recibió en el estudio, de pie en silencio en un rincón mientras los dos hombres se evaluaban mutuamente. Juez Brennan, dijo James con suavidad, creo que ha habido un malentendido. Mi familia está preocupada por la viuda de mi difunto hermano y su estado mental. Simplemente queremos ayudar. ¿Enviando hombres armados para secuestrarla?, interrumpió Wallace, intentando separar por la fuerza a una madre de su hijo pequeño. ¿Esa es su definición de ayuda? La sonrisa de James no se alteró. Mi cuñada ha hecho graves acusaciones contra mi familia. Acusaciones basadas en documentos que ella afirma que pertenecían a mi hermano, pero que creemos que ella falsificó. ¡Qué conveniente! Es la verdad. Thomas estaba perturbado hacia el final. La fiebre tifoidea le afectó la mente antes de matarlo. Elizabeth se aprovechó de su capacidad disminuida para obtener confesiones que nunca ocurrieron. Wallace se recostó en su silla. Así que su hermano, un médico muy respetado, era mentalmente incompetente, pero usted nunca intentó que lo declararan incapaz de ejercer. ¿Nunca intervino para proteger a sus pacientes? James apretó la mandíbula. No nos dimos cuenta del alcance de su deterioro hasta después de su muerte. ¡Qué desgracia! Y esos documentos falsificados que supuestamente creó la señora Hartford incluyen las muestras conservadas de compuestos de mercurio contaminados que Thomas guardó de su consulta médica. James Hartford palideció. ¿Por qué?, continuó Wallace en tono conversacional. Esas muestras han sido examinadas por las autoridades sanitarias territoriales. Los resultados son fascinantes. Concentraciones de mercurio lo suficientemente altas como para matar, mezcladas con la cantidad justa de medicamentos legítimos para que no se detecten sin un análisis adecuado. Un trabajo sofisticado, del tipo que requiere conocimientos tanto de química como de cadenas de suministro médico. No puedo, lo haré. Y cuando el gran jurado se reúna la semana que viene, se presentarán todas las pruebas que Thomas Hartford recopiló, incluidos los manifiestos de envío con su firma, la documentación de la cadena de suministro que muestra su supervisión personal de esos envíos específicos y el testimonio de las familias cuyos hijos murieron en circunstancias sospechosas. James se levantó bruscamente. Está cometiendo un error, juez. Mi familia tiene conexiones que llegan hasta... No me importa si sus conexiones llegan hasta el propio presidente,
dijo Wallace con frialdad. 5 niños han muerto. Su hermano ha muerto al intentar sacar a la luz sus crímenes. Y Elizabeth Hartford ha sido perseguida como un animal porque conoce la verdad. El único error aquí es el suyo, pensar que podía asesinar a niños y no sufrir ninguna consecuencia. La máscara de James Hartford finalmente se resquebrajó, revelando la fría calculadora que había debajo. Se arrepentirán de esto. Todos ustedes. ¿Es eso una amenaza? Es una promesa. Los ojos de James se posaron en Cole. Especialmente usted, señor Brennan. Mis hombres saben dónde está su rancho. Saben dónde se esconde. ¿Una sola palabra mía? Cole dio un paso adelante, con voz tranquila, pero mortal. Si alguno de tus hombres se acerca de nuevo a mi propiedad, no volverá a casa. No es una amenaza, señor Hartford. Es un hecho. James salió furioso y la puerta se cerró con tanta fuerza que las ventanas tintinearon. Wallace y Cole se miraron. Esto se va a poner feo. Wow, dijo Wallace. Que así sea, respondió Cole. Estamos preparados. Arriba Grace lloraba, y podían oír la suave voz de Elizabeth cantando una nana que, de alguna manera, hizo pensar a Cole en Catherine, en la vida que había perdido y en la que podría estar construyendo. Fuera lo que viniera después, lo afrontarían juntos. El gran jurado tardó 6 días en escuchar los testimonios y 3 horas en dictar auto de procesamiento. James Hartford fue acusado de 5 cargos de asesinato, 23 cargos de negligencia criminal, con resultado de muerte, fraude y conspiración para obstruir la justicia. Su padre, James Hartford Sr., fue acusado de complicidad tras los hechos por intentar encubrir los crímenes. Pike y sus hombres se enfrentaban a cargos de secuestro. El juez Morrison de Silver Creek, el juez favorito de los Hartford, se vio investigado por corrupción. Fue, como declaró el periódico Helena, el escándalo de la década. El juicio no se celebraría hasta pasados varios meses, ya que la justicia se mueve lentamente, incluso en casos tan graves como este. Pero Elizabeth estaba a salvo. Grace estaba a salvo. Los alguaciles federales ya habían incautado los registros de Hartford Medical Supply y las investigaciones preliminares sugerían que se podían atribuir a su negligencia docenas de muertes más. El imperio Hartford se desmoronaba. Cole y Elizabeth estaban en el porche de Wallace viendo caer las últimas hojas de otoño, con Grace entre ellos, abrigada contra el frío del comienzo del invierno. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Elizabeth en voz baja. Tú testificas. James va a la cárcel. La familia Hartford responde por lo que ha hecho. Cole hizo una pausa. Y tú eres libre. Libre para ir a donde quieras. Empezar de nuevo en cualquier lugar. Nadie te perseguirá. Nadie amenazará a Grace. ¿Es eso lo que quieres? ¿Que nos vayamos? Cole la miró, a esta mujer que había entrado tambaleándose en su vida, sangrando y desesperada, que se había negado a dejarse vencer por unas circunstancias que habrían destruido a cualquier otra persona, que había convertido su cuidadoso aislamiento en algo que se parecía sospechosamente a una familia. No, dijo con sinceridad, pero no voy a atraparte con gratitud u obligación. Has estado huyendo porque hombres poderosos tomaron decisiones por ti. No seré otro hombre que tome decisiones que tú deberías tomar. Elizabeth cambió a Grace a un brazo y utilizó la mano libre para acariciar la cara de Cole. Nos diste vida cuando no teníamos ninguna. Luchaste por nosotras cuando nadie más lo haría. Arriesgaste todo para asegurarte de que Grace y yo tuviéramos un futuro. Su pulgar rozó el pómulo de él. Eso no es obligación, es amor. Aunque ninguno de los dos esté preparado para decir esa palabra. Cole contuvo el aliento. Elizabeth, no voy a huir más, dijo ella, a menos que tú huyas conmigo. De vuelta a ese valle de Montana. De vuelta a tu rancho y a tu vida tranquila, que ya no va a ser tranquila porque Grace es ruidosa y yo soy terca, y venimos juntas. Recuento 10,000 palabras hasta ahora. No tengo dinero, el rancho se está cayendo a pedazos. Se acerca el invierno y apenas puedo alimentarme, y mucho menos. Elizabeth lo besó, con suavidad y seguridad, con un sabor a esperanza. Ya se nos ocurrirá algo, le susurró al oído. Juntos.
Grace eligió ese momento para retorcerse y quejarse, frunciendo su carita en una expresión que significaba que se acercaba la hora de comer. Cole la cogió con cuidado de los brazos de Elizabeth y acunó a la bebé, que se había vuelto increíblemente preciosa en las semanas transcurridas desde su nacimiento a la medianoche. ¿Has oído eso, pequeña?, murmuró. Tu mamá acaba de aceptar aguantarme a largo plazo. Será mejor que te acostumbres a tener a un vaquero gruñón cerca. Los ojos de Grace, ahora completamente grises, exactamente iguales a los de Elizabeth, parecían mirarlo con solemne aprobación. Regresaron al rancho en primavera, después de que concluyeran los juicios y James Hartford comenzara a cumplir 3 cadenas perpetuas consecutivas en la prisión territorial. El rancho estaba exactamente como lo habían dejado, destartalado, aislado, negándose obstinadamente a hacer algo más que 40 acres de posibilidades. Pero Cole reconstruyó la cabaña con la ayuda de Elizabeth, añadiendo una segunda habitación para Grace y ventanas que dejaban entrar la luz que a Catherine le habría encantado. Compraron 3 vacas preñadas con el dinero que Wallace había pagado a Cole como honorarios por testificar. Elizabeth empezó a dar clases a los niños de las granjas vecinas, lo que les proporcionaba ingresos suficientes para no tener que elegir entre pienso y comida. Grace engordó y se volvió feliz, y sus llantos eran ahora menos angustiosos y más comunicativos. Sonreía a Cole cuando él le cantaba canciones de cuna. Alcanzaba la cara de Elizabeth con sus dedos pegajosos. Era amada ferozmente por 2 personas que se habían encontrado en la oscuridad y habían construido algo brillante. En el primer cumpleaños de Grace, Cole y Elizabeth se casaron delante de Wallace, la señora Chan y una docena de familias granjeras que se habían convertido en su comunidad. La ceremonia fue sencilla, unas pocas palabras bajo el cielo de Montana, un beso que supo a eternidad y Grace riéndose en los brazos de la señora Chen mientras todos aplaudían. Esa noche, con Grace finalmente dormida y la luz de la luna pintando patrones plateados en el suelo, Elizabeth se volvió hacia Cole con una pregunta que llevaba meses esperando ser formulada. ¿Sigues pensando en ella, en Catherine? Todos los días, respondió Cole con sinceridad. Fue mi primer amor. Perderla casi me destruyó. ¿Te molesta que Grace y yo? No. Acercó a Elizabeth hacia él. A Catherine le habrías caído bien. Se habría reído de cómo nos conocimos. Habría insistido en enseñarte su receta de galletas. Habría mimado a Grace hasta la saciedad. Su voz se quebró ligeramente. Estaría feliz de que te hubiera encontrado, de que no pasara toda mi vida solo, sumido en el dolor. Elizabeth le besó el hombro. Creo que a Thomas también le habrías caído bien. Siempre decía que las mejores personas son aquellas que ayudan sin esperar nada a cambio. Yo esperaba mucho. Me aterrorizaba volver a enamorarme. Pero lo hiciste de todos modos. Eso es lo valiente. Se quedaron dormidos así, enredados en una cama que antes les había parecido demasiado grande para una sola persona y que ahora era perfecta para 2. Afuera, el viento de Montana cantaba a través del valle, trayendo la promesa de futuras estaciones, veranos que los pondrían a prueba, inviernos que los forjarían, primaveras que los renovarían. El camino por delante no sería fácil. El dinero seguiría siendo escaso. Grace crecería y traería nuevos retos. Los recuerdos de Catherine y Thomas siempre formarían parte de su historia, fantasmas que los acompañaban no como una maldición, sino como una bendición. Pero Cole Brennan, que una vez creyó que no le quedaba nada que perder, había encontrado todo lo que valía la pena salvar. Y Elizabeth Hartford, que había atravesado montañas mientras se moría por proteger a su hija, había encontrado un hogar donde se honraba la fuerza y las segundas oportunidades eran posibles. Ambos habían estado destrozados, juntos se habían vuelto completos. Gracias por acompañarnos en este viaje de amor, resiliencia y redención en la salvaje frontera de Montana. Si esta historia te ha llegado al corazón, te agradecería mucho que te suscribieras al canal, le dieras un me gusta a este video y compartieras tus opiniones en los comentarios. ¿Desde qué lugar del mundo nos estás viendo? ¿Qué momento de la historia de Cole y Elizabeth te ha llegado más?
Tu apoyo mantiene vivas estas historias y me ayuda a dar vida a más relatos de valentía y amor. Hasta la próxima, que encuentres tus propias segundas oportunidades y las aproveches al máximo.